Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a hablar de la festividad de Shavuot. Shavuot en hebreo significa semanas. ¿Y qué quiere decir semanas? Porque está escrito en la Torá, en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 15, Usfarten lachem mejorat Shabbat, y contaréis desde el segundo día de la festividad de Pesach, Sheva Shabbatot llena 7 semanas. 7 semanas completas. Quiere decir que el pueblo de Israel salió de Egipto el 15 de Nisan de 2448 del calendario hebreo, y a partir del siguiente día contamos 7 semanas íntegras, y cuando se cumplen esas 7 semanas, el día 50 es la festividad de Shavuot. El pueblo de Israel, ellos sabían que al salir de Egipto, después de 7 semanas, tendrían que llegar al monte Sinaí y ahí recibir los 10 mandamientos. Generalmente a la festividad de Shavuot se le llama Esman Matan Toratenu, se le llama el tiempo de la recepción de la Torah, pero en realidad lo que el pueblo de Israel recibió en el monte Sinaí fue los 10 mandamientos, y al día siguiente, el 7 de Sivan, Moshe Rabbeinu, Moisés, subió al monte Sinaí durante 40 días y 40 noches para recibir el resto de la Torah. Como el proceso de recepción se inició el 6 de Sivan, pues por eso nosotros decimos que el 6 de Sivan, el día de Shavuot, es la recepción de la Torah, porque ahí comenzó a darse la Torah, y posteriormente Moshe Rabbeinu recibiría el resto de los 613 preceptos. Ahora, esta festividad se la puede considerar como la más importante del calendario hebreo. ¿Por qué? Porque en Shavuot el pueblo de Israel recibe los preceptos. ¿Y de dónde sabemos que hay que celebrar la Pascua judía? ¿De dónde sabemos que hay leyes alimenticias? ¿De dónde sabemos que existe el día del perdón, el día de Yom Kippurim? Todo eso se extrae de la Torá. ¿Y cuándo es el día donde el pueblo de Israel recibió la Torá, recibió los 10 mandamientos? Justamente la festividad de Shavuot. Y sobre esta festividad, Maimónides, en las leyes sobre los fundamentos de la Torá, capítulo 8, escribe, dice Moshe Rabbeinu, dice Moisés, no creyeron los hijos de Israel en él por todos los milagros que habían oído en Egipto, ni por la partición del Mar Rojo, ni por todos los milagros que hubieron en el desierto del maná. Dice, ¿por qué? Dice, porque el que cree en estos acontecimientos sobrenaturales puede pensar que Moshe tenía poderes especiales. De la misma manera que los egipcios dominaban la hechicería, podían pensar que Moshe también tenía poderes especiales y era un hechicero todavía mayor y podía alterar las leyes de la naturaleza. Dice, pero sin embargo, cuando llegaron a los pies del monte Sinaí y recibieron los 10 mandamientos, y ellos fueron testigos de la revelación de Dios, vivieron la profecía, dice, en eso creyeron, dice Maimónides, en la escena del monte Sinaí. Dice, ¿por qué? Porque ellos tuvieron esa vivencia. Y por tanto, dice, a partir de aquí ya no hablamos de fe, sino hablamos de conocimiento. Quiere decir que hasta ese momento el pueblo tenía fe en Dios. A partir de la revelación del monte Sinaí, cuando todo el pueblo, 2,5 millones de personas que habían salido de Egipto, vivieron la revelación, sintieron la luz divina y canalizaron esa luz divina a través de ellos con el mensaje de los 10 mandamientos, dice, ahí ya la fe se convirtió en conocimiento. Dice, a partir de ahora ya el pueblo de Israel ya no creía en Dios, sino sabía que había Dios. Y por eso el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, capítulo 39, versículo 4, dice, Belladatayo, y sabrás hoy, y lo pondrás en tu corazón. Es decir, no se trata solamente de saber, no se trata solamente de un conocimiento intelectual, sino se trata de un sentimiento, de conectar el intelecto al corazón, al sentimiento, porque el sentimiento es el motor que impulsa a la persona a actuar, que motiva a la persona a actuar. Una persona puede saber que no es bueno viajar sin el cinturón de seguridad. A nivel intelectual lo entiende, que si una persona viaja sin el cinturón de seguridad, pues arriesga que si tiene un accidente que pueda tener una lesión grave.
Pero sin embargo, cuando la persona ha tenido un accidente sin el cinturón, ya no se trata de un conocimiento intelectual, se trata de un sentimiento. Ahí ya sintió la gravedad de no tener el cinturón y por eso a partir de ahora va a tener mucho más cuidado, porque ese sentimiento es el que le va a motivar a querer actuar acorde a lo que su intelecto le marca. Y por eso dice, Belladatas Hayom, y sabrás hoy, y lo pondrás en tu corazón, que el Eterno es tu Dios en el cielo de arriba y en la tierra de abajo, y no hay otro. Cuando el pueblo llega a ese conocimiento, en la escena del monte Sinaí. ¿Qué quiere decir? Que en el monte Sinaí se generó esa conexión de conciencias, es decir, la conciencia del ser humano que conecta con la conciencia divina. ¿Qué quiere decir? Que fue la primera vez en la historia que todo un pueblo vivió una revelación colectiva y tuvo esa vivencia directa de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay 3 testigos para dar testimonio a Dios. El primero es el mundo de la naturaleza, como dijo el profeta Isaías, alzad vuestros ojos a las alturas y veréis quién creó esto. Basta contemplar los millones de estrellas, y cada estrella es mucho más grande que todo el globo terráqueo, dice, para entender quién creó esto. Pero ahí está apelando el profeta Isaías a la lógica racional. Dice, hay también una segunda vía, que es la tendencia natural de nuestra alma de conectar con nuestra fuente de origen. Si el ser humano tiene una tendencia natural de unirse a su fuente de origen. Por eso cuando la persona está en una carretera nevada y el coche empieza a derrapar, pues enseguida busca a Dios, enseguida busca conectarse al auxilio divino. Como cuando una persona está en un avión con turbulencias, enseguida busca a Dios. Dice, pero hay una tercera vía de conexión, y es la vía de la historia, es la vía de la vivencia, y esa es la más fuerte, porque cuando una persona vivencia algo, ya pasa a ser testigo presencial, y por eso la escena en el monte Sinaí fue lo que marcó esa vivencia, porque el pueblo tuvo la oportunidad de saber cuál era la voz que inspiraba y que movía al profeta Moisés. Ahora, cuando el pueblo de Israel llega al monte Sinaí, el capítulo 19 del libro de Éxodo de Shemot nos dice lo siguiente. Dice, el tercer mes que el pueblo de Israel salió de Egipto, dice, en este día vinieron al monte Sinaí. Dice, ¿qué quiere decir este día? El 1 de Sivan. Es decir, el pueblo de Israel salió el 15 de Nisan, 15 días de ese mes, luego todo el mes de Iyar, y el 1 de Sivan, que es decir, el tercer mes, pero no a nivel de 90 días, 15 más 30, y luego el 1 de Sivan llegaron al monte Sinaí, y se acamparon en el desierto. Dice, y acampó allí el pueblo de Israel frente a la montaña. Primero dice acamparon y luego dice acampó el pueblo de Israel, dice, porque había una unión total de todo el pueblo, porque querían tener esta oportunidad de vivir y experimentar esta experiencia única de tener esa comunicación con el Creador del universo. Dice, al siguiente día, el 2 de Sivan, Moshe subió a la montaña y Dios se le reveló. ¿Y qué le dijo? Dice, así le dirás a la casa de Jacob y así le dirás a los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir casa de Jacob? Así le dirás a las mujeres y así le dirás a los hombres. Vosotros habéis visto lo que yo hice en Egipto, que os alcé como sobre las alas de águila, porque el águila cuando vuela mete a su cría debajo del ala por si recibe una flecha que la cría no sea afectada. Dice, y ahora os tenéis que comprometer a 3 cosas. ¿Y cuáles son? Primero, Ushmarten Brite, guardaré mi pacto. Si vais a estar dispuesto a guardar mi pacto. Segundo, y seréis un pueblo ejemplo.
Y tercero, se le hizo un reino de sacerdote y una nación sagrada. ¿Qué quiere decir reino de sacerdote? El sacerdote dentro del pueblo de Israel, el Cohen, era el que tenía que llevar el peso de la espiritualidad, liderar la espiritualidad del pueblo. Es decir, vosotros tenéis que mostrar, proclamar la espiritualidad al mundo. Dice, esto es lo que le dirás al pueblo de Israel. Y Moshe Rabenu bajó y al siguiente día, el 3 de Sivan, reunió a todo el pueblo y le dijo, si queréis venir al monte Sinaí, estas son las 3 condiciones. Y todo el pueblo en unanimidad respondió, lo que dijo Dios haremos. Dice, y por tanto, Moshe volvió a subir, le dijo a Dios, el pueblo de Israel está dispuesto a cumplir con estas 3 condiciones. Y le dijo Dios, pues santificaros durante 3 días y el 6 de Sivan vendréis a los pies del monte Sinaí y ahí será la manifestación de Dios. Y efectivamente el 6 de Sivan el pueblo de Israel por la mañana a la salida del sol llegó al monte Sinaí y ahí tuvo la vivencia de los 10 mandamientos en revelación colectiva. Ahora, en estos 10 mandamientos podemos pensar que muchos de estos mandamientos son lógicos. A través de la lógica racional la persona puede llegar a ellos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no prestarás falso testimonio, no codiciarás, honra a tu padre y tu madre. Son mandamientos que por lógica racional la persona llega a ellos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que hasta ese momento estos mandamientos eran valores relativos, valores basados en mi lógica racional. A partir de la revelación de Monte Sinaí, estos valores van a ser valores espirituales absolutos, que ya no son negociables. Porque mientras los valores son relativos, la persona los puede adaptar a su comodidad. Pero cuando ya los valores son absolutos, ahí ya no cabe negociarlos. Y esa fue la importancia de que el valor sea absoluto y no sea relativo. Y por eso era necesario recibirlo como orden divina. Y que vemos que se dice, según la Kabbalah, que cada 6 de Sivan, esa luz espiritual, esa energía espiritual que se manifestó a la salida del sol, por la mañana del 6 de Sivan, vuelve al cosmos. Y por tanto la persona tiene la capacidad de canalizar toda esa luz espiritual. Y por eso, según la Kabbalah, es una costumbre de quedarse despierto la noche del 6 de Sivan, estudiando la Torah, especialmente el libro de Devarim, y el 5.º libro, para por la mañana hacernos recipiente de salud que se manifiesta en la festividad de Shavuot. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Si les gustó, hagan like. Si todavía no se han suscrito a nuestro canal, les invitamos a suscribirse. Y si quieren participar en nuestros talleres gratuitos, les invitamos a ver el email que va a aparecer y enviarnos ese email para inscribirse. Muchas gracias.